En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Sabemos que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca supone una aceleración de la política exterior que marcó su primera administración. Es decir, rechazo al multilateralismo, un proteccionismo agresivo y una política aislacionista que, eso sí, también tiene una derivada que quizá a otros beneficie, deja un vacío en la escena global. En este contexto, China se quiere presentar como la gran alternativa, lista, preparada para ocupar ese espacio que deja Estados Unidos en organismos internacionales, en comercio global, en economía, en diplomacia. Más aún, no solo ella, la Unión Europea, que se encuentra cada vez más distanciada a la fuerza ahorcan, porque así son las decisiones de Washington, por tensiones comerciales, por la falta de apoyo militar en Ucrania. ¿Quién dice que no pudiera estrechar lazos con Pekín, estableciendo de esta manera una nueva relación más beneficiosa no solo en lo económico, también en la derivada geopolítica? Hay que recordar que Trump ha dejado claro, desde que el 20 de enero retomaba el poder en la primera economía del mundo, que rechaza el orden multilateral, que es ineficaz, son sus palabras, que es perjudicial para los intereses de los Estados Unidos y que, por tanto, no apuesta por él. Por eso, llama la atención lo que señala el canciller chino, Wang Yi. Dice, la Casa Blanca está obsesionada con mostrar una posición de fuerza, con dejar claro que es quien efectivamente manda en el mundo y que por eso está legitimado y puede, de facto, imponer un modelo internacional basado en la intimidación y en la ley del más fuerte. Que se lo pregunten a los panameños, que se lo pregunten a la empresa de Hong Kong, que le acaba de vender todos los puertos panameños a otras empresas estadounidenses, que se lo pregunten a Groenlandia, que, por cierto, tiene elecciones en breve y que están ya hartos, tanto en Groenlandia como en Dinamarca, de rechazar una y otra vez lo que propone Donald Trump, y ha vuelto recientemente a decir lo tomaremos de una manera o de otra. Y, sin embargo, ante esta situación, China, que ha evitado en las últimas décadas la confrontación directa y prefiere hacer una apuesta por la diplomacia económica, aprovecha esa retirada de un concierto global internacional de negociaciones por parte de Estados Unidos para posicionarse como una potencia fiable, constructiva. Wang Yi subraya que Pekín busca consolidarse como un socio estable, un socio que genere confianza en un mundo en el que lo que predomina es precisamente lo que no le gusta al dinero, la incertidumbre. Es un mundo incierto y un mundo con pocas fiabilidades, pocas lealtades garantizadas, ni siquiera la amistad te libra de que te amenacen con invadirte. Ahí tienen a Canadá y su tratado de libre comercio con Estados Unidos, y a un Donald Trump que sigue insistiendo en que si no le hacen caso va a invadir Canadá para convertirlo en otra potencia estadounidense. De tal manera que si saltamos el Atlántico, ese creciente desencuentro entre Estados Unidos y Europa lo que abre es la puerta a una reconfiguración de las alianzas económicas y geopolíticas. Lo dice Wang Yi, lo dice China, lo dice Pekín. Hay más razones que nunca para fortalecer las relaciones con la Unión Europea. La necesidad de la Unión de diversificar su comercio cuando tienes aranceles en Estados Unidos, esa necesidad de reducir tu dependencia de Washington y de explorar nuevos mercados, convergencia en temas como el multilateralismo, donde Europa y China han demostrado que están mucho más alineadas en su visión que Estados Unidos, que apuesta, lo sabemos, por las negociaciones cara a cara, por el unilateralismo. Eso sí, no podemos obviar, existen obstáculos que pueden dificultar ese estrechamiento de la relación. Mismamente, las disputas comerciales sobre vehículos eléctricos chinos, que han llevado, a su vez, a Bruselas a imponer aranceles a los productos de Pekín. Y, sin embargo, China, a pesar de ser, en este caso, la víctima de los aranceles, insiste en que confía en la capacidad de Bruselas para resolver las diferencias a través del diálogo, del beneficio mutuo, algo que no se espera en el caso de la primera potencia, porque sabemos las formas de Donald Trump no aprovechan el diálogo, son más de poner el puño sobre la mesa y que luego tú pases por el aro. Si la Unión Europea profundizara su relación con China, las repercusiones, evidentemente, para la geopolítica global serían enormes. Europa, como digo, reduciría su dependencia de Estados Unidos. Trump insiste en retirar el apoyo militar y comercial a la Unión Europea. Bruselas responde apostando por un rearme europeo con 800.000 millones sobre la mesa. Alemania hace lo propio con 500.000 millones en infraestructuras y en armas. Y ahí es donde también puede entrar China como socio comercial
no solo, también como actor clave en la estabilidad mundial. Si sumamos el PIB de China y el PIB de Europa, son 31 billones de euros. Son 6 billones más que el PIB de Estados Unidos. Y si sumáramos ya el del resto de los BRICS, ¿qué contar? ¿Está en disposición realmente Estados Unidos de sostener ese pulso? Esa partida de póker que parece le gusta jugar a Donald Trump va de farol, porque quizá cuando empiece a sufrir esos problemas de inflación por una política arancelaria, cuando empiecen a cerrársele mercados internacionales, cuando se dé cuenta de que delante no tiene la China del siglo XIX, la de los tratados desiguales de Nankín, a la que se le podía obligar a firmar cualquier cosa, cuando se dé cuenta de que no es el Japón del Comodoro Perry, del siglo XIX también, que bombardeaba los puertos japoneses si no se abrían al comercio internacional, cuando se dé cuenta de que los rivales ahora enfrente, si se unen, son bastante más poderosos, al menos en influencia político-económica que tú. Y en lo militar, evidentemente sigues teniendo la cabecera, pero ¿y si se juntan todos contra ti? Igual ha dado un bocado muy grande el propio Donald Trump, igual se plantea que tiene que dar marcha atrás. De momento, las potencias más relevantes de Europa, como Francia, Alemania, han dado muestras de que desean una política exterior mucho más autónoma. Reino Unido, que va por libre, lo sabemos, y que pretende mantener una relación privilegiada con Estados Unidos, no parece tan decidida, pero cada vez lo está más, porque evidentemente la soledad a la que somete Washington es dura de llevar, y al final una alianza con China podría consolidar esta visión y podría dejar claro que hay rivales fuera del entorno de Washington que quizás son a tener en cuenta, que quizás son más fuertes de lo que el estilo polémico de Donald Trump quiere reconocer. Vamos ya a hacer un alto en el camino y luego a la vuelta titulares que desarrollamos y que elabora Blanca del Tronco. Una parada y sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En el corazón de Madrid algo está cambiando. El Hotel Santo Domingo se reinventa. Ahora somos Inhala Hotel Garden, un espacio donde la naturaleza cobra vida con nuestro espectacular jardín colgante. Nuevo nombre, nueva energía y una experiencia que te hará sentir como nunca. Ven, respira, inhala. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos con lo más relevante de las noticias internacionales. Primero los titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Groenlandia, que celebra elecciones la próxima semana, unas elecciones marcadas por el interés de Donald Trump en hacerse con ella. El interés de Estados Unidos en adquirir Groenlandia ha situado la cuestión independentista en el centro de la campaña electoral de las elecciones del martes de este territorio autónomo danés, en un debate marcado también por la economía y la relación con Copenhague. Ucrania denuncia un nuevo ataque de Rusia contra sus infraestructuras eléctricas. Pese a la oferta de Zelensky de pausar los ataques, Ucrania sigue siendo objeto de intensos bombardeos por parte de Rusia que están dañando su sistema energético. Kiev, por cierto, ha utilizado por primera vez este viernes cazas Mirage 2000 donados por Francia para contrarrestar los bombardeos lanzados por Rusia. Trump celebra este viernes una cumbre sobre criptomonedas. Y lo hace después de anunciar en enero pasado la puesta en marcha de una nueva reserva estadounidense de este activo digital que incluiría Bitcoin, Ether, Solana y XRP, entre otras. China acusa a Estados Unidos de querer volver a la ley de la selva. El canciller chino ha acusado a Washington de querer volver a la ley de la selva frente a una China responsable y confiable. Para Wang Yi, Estados Unidos y China deben convivir de manera pacífica en este planeta. Hablamos también de Siria, donde se han producido más de 70 muertos en combates entre las fuerzas sirias y un grupo al-Assad. Son los peores enfrentamientos desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad el pasado 8 de diciembre, cuando las nuevas autoridades de Damasco, lideradas por el ahora presidente interino, tomaron el poder. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Turno ahora para ahondar en toda esta actualidad internacional de forma más profunda, en forma de crónicas, Blanca. Se tensa la relación entre Moscú y Bruselas. El Kremlin denuncia que la militarización de la Unión Europea está dirigida contra Rusia. Recuerda que la Unión Europea considera a Moscú su principal adversario. Rusia exige además incluir a las potencias nucleares europeas, esto es a Francia y Reino Unido, en las negociaciones de desarme estratégico con Estados Unidos. Paloma Arnaldos. Rusia mira a Europa y Europa mira a Rusia, y en este impasse se tensa la relación entre ambas potencias. Moscú denuncia ahora que la militarización de la Unión Europea está dirigida contra Rusia y ha recordado que Bruselas considera a Moscú su principal adversario. El portavoz del Kremlin asegura, eso sí, que el asunto puede ser un tema de profunda preocupación para Moscú, que podría verse obligado a adoptar las correspondientes medidas de respuesta para garantizar su seguridad. Declaraciones de Dmitry Peskov después de que ayer los 27 aprobaran un plan histórico de defensa para rearmar Europa, aunque Hungría se desmarcaba del acuerdo sobre Ucrania. Este acuerdo militar incluye la flexibilización de las reglas fiscales, así como el instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos. María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea, en declaraciones a Radio Intereconomía. En primer lugar, se subraya que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es un desafío existencial también para la Unión Europea, que Europa debe ser más soberana, responsabilizarse de su propia defensa y estar mejor equipada, y para ello la Unión Europea va a acelerar la movilización de instrumentos y financiación para reforzar su seguridad. En nuestro país y en el debate político se sigue hablando del aumento del gasto militar, algo absolutamente necesario, en palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, que califica de histórico el paso en defensa dado por el Consejo Europeo, porque dice, lo que pasa en Ucrania afecta al porvenir europeo. A Planas no le preocupa la postura de los socios del gobierno de coalición, contrarios al aumento en gasto en defensa. Sí le preocupa lo dicho por Feijóo, que afeaba a Sánchez ayer no convocar a Vox para hablar de este asunto. No, a mí me preocupa que el señor Feijóo haya calificado de apartheid el que no se convoque a Vox en los contactos de la semana que viene. Debería preguntarle al señor Merz y al CDU qué es lo que hacen en Alemania al respecto. Y sobre todo lo que manifiesta es un concepto del apartheid muy ligero. Desde el gobierno insisten además en que invertir en defensa es invertir en democracia, seguridad y protección de los valores europeos. Y China saca pecho como potencia fiable y acusa a la administración estadounidense de querer volver a la ley de la jungla. Según el canciller chino, Estados Unidos está obsesionado con exhibir una posición de fuerza, pero el mundo, dice, no puede volver a la ley de la selva, debe avanzar, no retroceder, y para eso, dice Wang Yi, los países importantes deben asumir sus obligaciones internacionales.
internacionales. Para el ministro de Exteriores chino, una gran potencia como Estados Unidos no puede ir intimidando a los más débiles. Frente a esto, dice Wang Yi, se coloca China como potencia fiable. La situación internacional de este año sigue llena de desafíos, pero la política exterior de China no ha cambiado su intención original. Seguiremos defendiendo los derechos humanos de todos los países, captando la tendencia de los tiempos, defendiendo la equidad y la justicia internacional y salvaguardando el mundo. Las declaraciones del canciller chino llegan en un momento de crecientes tensiones entre ambas potencias, marcadas por las disputas comerciales. China ha respondido con dureza a la duplicación al 20% de los aranceles de Trump a cuenta del fentanilo, y lo ha hecho en varios frentes, con el anuncio de más tasas a los bienes estadounidenses, un presupuesto de defensa ambicioso, y advirtiendo de que Pekín está dispuesto a luchar hasta el final. Aranceles que en el caso de Canadá y México Trump ha decidido posponer al 2 de abril. Según el mandatario estadounidense, México colabora ahora con la entrada de fentanilo e inmigrantes a sus fronteras. Y hablé hoy con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y les ayudamos con el problema que tenían relacionado con los aranceles a corto plazo, y tuvimos una conversación muy buena. También hablamos de las drogas y de que últimamente estaban trabajando mucho más. ¿Te das cuenta de que las personas que entran y en las drogas hemos hecho enormes progresos? Tras la decisión de Trump, México no ve necesario ahora responder a los aranceles de Estados Unidos. Canadá se niega a quitar sus aranceles. Estados Unidos no cancela los suyos. Y elecciones anticipadas en Groenlandia el 11 de marzo. Sobre el terreno político, el tema más acuciante es el deseo expansionista de Donald Trump en la isla. Pablo Llanone. De hecho, las elecciones previstas en un principio para el 6 de abril se han adelantado un mes a razón de las declaraciones del magnate neoyorquino en enero. En su primer discurso hace 2 días ante el Congreso repetía sus intenciones. Un mensaje esta noche para la increíble gente de Groenlandia. Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro, y si lo desea le damos la bienvenida a los Estados Unidos de América. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso para la seguridad internacional. El control del Ártico para contrarrestar a Rusia y China tiene un precio elevado para el magnate, que ha llegado a decir que invadiría la isla por la fuerza. Ante esta situación, el rechazo de la población groenlandesa es casi unánime. En una encuesta realizada por el diario danés Berlingske en enero, solo un 6% de los groenlandeses quiere unirse a Estados Unidos. Esto se refleja en el Parlamento del Gobierno, donde ningún partido político, ni conservador ni progresista, apoya las palabras de Trump. De hecho, se sienten heridos por las constantes burlas y risas esgrimidas por el presidente estadounidense y su gabinete. El dolor une contra todo pronóstico, y por ello el actual líder groenlandés y favorito en las encuestas electorales con un 31% de los votos, Mut Borup, ha dado un giro a su campaña. En 2024 su principal objetivo político era lograr la independencia frente a Dinamarca, un tema muy escabroso que ha sido razón de división parlamentaria. Pues bien, ahora el presidente considera que no es momento de división interna y ha redirigido su campaña hacia la colaboración con el gobierno danés para contrarrestar el peso de la mirada de Washington. Esto, dice Aja Chemnitz, miembro del partido del presidente, va a llevar a Groenlandia a un rol internacional más activo. Es importante que Groenlandia diversifique con quién estamos colaborando, ya sea Dinamarca, ya sea la Unión Europea, ya sea Estados Unidos. Creo que veremos una Groenlandia mucho más globalizada, pase lo que pase, y por lo tanto tenemos que encontrar una forma de colaborar entre Groenlandia y Dinamarca, en primer lugar dentro del ámbito bilateral y luego junto con la Unión Europea y los Estados Unidos. Esta postura renovada del partido de Mute coincide con la de su socio de gobierno, el segundo favorito en las encuestas, con un 21%, el partido Siumut. La postura de la posible futura coalición es, además, contraria a las aspiraciones económicas de Trump en la isla. En uno de sus últimos comunicados, Mute ha declarado sí a la minería y no a la extracción de uranio, de petróleo y gas, y a las minas de aguas profundas. Con todo, es previsible ver una Groenlandia más activa y colaboradora con Europa, lo que revela nuevamente que las amenazas de Trump separan a Estados Unidos de Europa, pero unen a Europa con Europa. Y ayer en Estados Unidos, Donald Trump avanzó hacia su aspiración de convertir a Estados Unidos en la criptocapital del mundo. Firmó una orden ejecutiva en la que creaba una reserva estratégica
de Bitcoin. Pues bien, hoy se celebra una cumbre de criptomonedas en la que se abordará este tema junto a líderes del sector invitados a la Casa Blanca. Pablo. Entre ellos podemos encontrar a Michael Saylor, cofundador de Strategy, Matt Huan, cofundador de Paradigm, y a Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, entre otros. Las conversaciones estarán dirigidas por el zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial de la Casa Blanca, David Sachs, y su principal punto tratado será esa iniciativa impulsada ayer por Trump, la orden ejecutiva criticada por la heterogeneidad en las criptomonedas que formarán parte de la reserva estratégica de Bitcoin. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza. La idea de concentrar una reserva estratégica supuestamente tendría que tener oro, ¿no? Y Bitcoin un poco era el activo que podía ser un sustituto del oro. Pero claro, cuando ya anuncia que invierte en un montón de monedas, bueno, Ethereum podría entrar en esa categoría, pero ya empieza a hablar de otras como Cardano y demás, pues se empieza ya a invertir en activos que no son directamente activos monetarios, sino que serían como proyectos, empresas. Es como si un país invirtiera, bueno, aquí en España estamos viendo que se está invirtiendo en Telefónica, en Indra, o sea que no sería algo diferente. A tales efectos en el sector se está hablando de shitcoin treasury. Pero cuando ya se mete en otras divisas y cuando en algunas días además son de las que se piensan que son monedas con poco valor, pues hablan ya de la shitcoin treasury. Este respaldo institucional a las criptomonedas anticipa un futuro algo ambivalente para las miradas expertas. Entramos en una etapa donde realmente ese sector sí que en Estados Unidos va a tener apoyo, hasta el nivel de invertirse en empresas. Sí. Creo que esto, desde luego, abre un entorno donde va a traer mucho talento a Estados Unidos. Ahora, yo creo que el hecho de que invierta Trump en algunas empresas puede distorsionar el precio de estos activos en el mercado. Palabras de Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza. Al menos seguimos. El zar de las criptomonedas, David Sachs, ha señalado en X que la iniciativa no costará ni un centavo a los contribuyentes. La reserva, dice, se capitalizará con Bitcoin, propiedad del gobierno federal, que han sido confiscados en procedimientos de incautación de activos penales o civiles. Esto se cifra en aproximadamente 200.000 criptomonedas Bitcoin. Y volvamos a esa cumbre de criptomonedas prevista para la 1 p.m, hora local del Pacífico. Previsiblemente se discutirán otros temas clave de la industria, con especial hincapié en la parte regulatoria. Sobre el terreno, lo más posible es que Trump prosiga con su discurso antirregulación para impulsar la innovación y seguir generando un entorno favorable para la constitución de su soñada criptocapital del mundo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Toca repasar cómo nos cuentan, cómo nos venden las principales cabeceras internacionales las noticias de ese ámbito. ¿Quién se encarga de esa labor de compilarlo para nosotros? Pablo Iannone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos hablando de la cumbre de la Unión Europea sobre defensa que finalizaba, lo saben, con un consenso en torno al rearme del bloque, con una aspiración de movilizar nada menos que 800.000 millones de euros para inversión en equipo militar. Y claro, nos preguntamos, Pablo, ¿cómo informan los medios de los principales países del mundo? Pues desde Estados Unidos, el progresista Washington Post dice que Europa, asustada por Trump y Putin, se ha apresurado a rearmarse. Desde Reino Unido, el conservador de Telegraph se hace eco de declaraciones de Ursula von der Leyen diciendo que Trump necesita el apoyo de la Unión Europea para poner fin a la guerra en Ucrania. Y desde Francia, Le Monde se dice que Europa refuerza su defensa y Macron responde a Putin. El medio francés se refiere a estos intercambios dialécticos entre el presidente galo y su homólogo ruso. Se iniciaron a raíz de ese histórico discurso de Macron dirigido a su pueblo. De él, los medios se han hecho eco especialmente en un tema, Pablo. No importa si es conservador o progresista, alemán, japonés, italiano o estadounidense, todos resaltan las aspiraciones de Macron de extender su paraguas nuclear para disuadir a los enemigos de la Unión Europea. La retirada de la alianza estadounidense tampoco pasa desapercibida para la prensa. Nos vamos hasta Oriente. Hoy, en Corea del Sur, el tribunal surcoreano ha ordenado la liberación del presidente suspendido de Yoon Suk-yeol, quien, recuerden, estaba detenido por insurrección. Pues bien, ¿cuál es el foco al respecto de China, enemiga de Seúl en la región?
Desde el South China Morning Post, que es un medio alineado con el Partido Comunista gobernante, se habla de que la sociedad surcoreana está profundamente dividida por razones ideológicas, especialmente los jóvenes. Según una nueva encuesta, los hombres de entre 20 y 30 años gravitan hacia el conservadurismo, mientras que sus pares femeninas favorecen en gran medida la política liberal. Esto aumenta, dice el medio chino, las preocupaciones sobre la creciente polarización del país. Nos vamos a América, en concreto a Estados Unidos, que sigue con su reducción de gasto público. Una de sus últimas medidas, cuanto menos polémica, es la suspensión del monitoreo global del aire. Va a dejar de proporcionar datos sobre calidad de aire a través de sus embajadas, un servicio que había sido vital para el seguimiento de la contaminación en ciudades como Pekín, como Nueva Delhi. ¿Y qué nos cuentan? ¿Cómo nos lo cuentan los medios estadounidenses, Pablo? Pues empezamos con el progresista de New York Times. Este rotativo dice que con la acción de la administración Trump se ha puesto fin a más de una década de recolección de datos públicos y presentación de informes de nada más y nada menos que 80 embajadas y consulados en todo el mundo. La información ha respaldado la investigación, ha ayudado a miles de funcionarios del servicio exterior que trabajan en el extranjero a decidir si era seguro dejar que sus hijos jugasen al aire libre y ha conducido a mejoras en la calidad del aire en países como China. Desde el progresista Wired, precisamente, se pone el foco en esta relación con Pekín, ya que dice la iniciativa de monitoreo de aire se había iniciado precisamente en el gigante asiático. Tras comprobar su éxito y modelo de Smart Power a bajo costo, se ha exportado a docenas de ciudades de todo el mundo. Ahora, dice The Wired, se ha detenido abruptamente. Entre tanto, Fox News, más conservador, permanece en silencio al respecto. Terminamos con el escrutinio de la semana. Ahora sí, J.D. Vance se somete a la visión de los medios sobre él. Ayer lo mirábamos a través del progresista de New York Times. Pues bien, hoy lo miramos con la lupa del conservador, del pro-trumpiano Fox News. Partimos de la base de que ambos medios, tanto The New York Times como Fox, coinciden en que J.D. Vance tiene bastante protagonismo para ser vicepresidente. Eso sí, el tratamiento es evidentemente distinto. Ayer The New York Times se refería al rol de Vance en la discusión con Zelensky en el despacho Oval como el de un perro guardián. Pues bien, Fox News dice que en este polémico encuentro J.D. Vance salió a la luz pública para defender la política exterior de Trump y asegura, además, que no había ninguna expectativa de que la reunión condujese a un intercambio combativo. Para el medio conservador, J.D. Vance parece representar un símbolo de salvación. Destaca su postura ante la supuesta censura en la prensa europea. Ejemplo de ello fue su manera de, en palabras del medio, destripar la censura de estilo soviético en ese discurso tan chocante de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El vicepresidente también salió en defensa de este ideal ante el primer ministro británico en el despacho Oval la semana pasada, como recogió Fox en su momento. Por supuesto, tenemos una relación especial con nuestros amigos en el Reino Unido y también con algunos de nuestros aliados europeos, pero también sabemos que ha habido infracciones a la libertad de expresión que en realidad afectan no solo a los británicos, también afectan a las empresas de tecnología estadounidenses y por extensión a los ciudadanos estadounidenses. Lo más llamativo del tratamiento de la información de Fox News en torno a Vance no es tanto el contenido, es más bien la frecuencia, ya que el medio está plagado de titulares de J.D. Vance, lo que podría reforzar una idea mencionada ayer por The New York Times, que la esfera pro-Trump aplaude la posibilidad de que Vance sea el heredero republicano del magnate neoyorquino. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.
Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Donald Trump ha expresado, ha insistido, por activa y por pasiva, en su deseo de recuperar el Canal de Panamá, o al menos su intención de garantizar el trato favorable a Estados Unidos. De momento ya ha conseguido algo en el ámbito de los puertos y las empresas que los controlan. Y claro, todo esto tiene muchas derivadas sobre cuestiones relevantes, fundamentales para el comercio internacional. Y por eso hemos invitado para hablar de ello a Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y además CEO de Alamo Solutions, que tiene negocio tanto en Washington como en España. Armando, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Primero te pediría una visión así de pincelada sobre ese empeño de Trump en retomar de alguna manera el control del Canal de Panamá en cuanto a la geoeconomía y en cuanto al comercio internacional. Yo creo que tiene aspectos geoeconómicos y geopolíticos. Geopolíticos tal vez de forma más importante, que es tener control en la zona de influencia norteamericana. Había visto con mucha preocupación la injerencia de empresas y del gobierno chino en toda la región, sobre todo en Sudamérica. Hay un gran puerto en Perú construido precisamente por los chinos y le preocupaba que en ambos lados, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, los dos puertos que conectaban el canal, pues estuvieran controlados por una empresa china de Hong Kong. Entonces, este era un tema más geopolítico que económico. Sin embargo, siendo también la ruta principal de suministro de Estados Unidos del este al oeste, pocos saben, pero más del 60% del canal de Panamá, los usuarios son americanos, son barcos americanos. Qué bueno. Y es precisamente porque es más rápido y más fácil y menos costoso transportar los bienes del este al oeste y del oeste al este a través del canal. Es llamativo, Armando. Claro. Mejor que el tren o mejor que el avión. En un mejor caso, que las carreteras, que son claro, o por coste, o por velocidad, claro, o por un equilibrio de todo, ¿no? Efectivamente. Entonces era un tema ahí fundamental en la parte política. Y lo mezcló con la parte económica diciendo, quiero condiciones favorables. ¿Cuánto deja el canal por año? Más o menos $4,000 millones a un país pequeño, con una población pequeña, y representa una parte importante del Producto Interno Bruto. Es resultado de un acuerdo, el Carter-Torrijos, en el cual por $1, que lo vende mucho, así como le vendimos esto a $1, ¿no? Pero era una forma de reconocer la buena amistad que tenía no nada más Estados Unidos con Centroamérica, sino con toda la región de América en su momento, ¿no? Venía de épocas un poco complejas. Claro. Y ahora lo que él aduce es que hay una flagrante violación a los acuerdos en temas de seguridad y en temas de condiciones preferenciales para los norteamericanos, que nunca han estado claras ni han sido específicas. Y honestamente, pues se les da un trato muy igualitario frente a los demás usuarios. De hecho, China ni siquiera es un usuario importante entre los primeros 10, nada más para darnos
una idea de este tema, ¿no? Es que eso es importante señalarlo, claro, porque eso demuestra que al final la estrategia de Trump siempre pasa por, y la de muchos políticos, por generar un rival que te dé miedo, porque tú mencionas, no está entre los 10 primeros y la mencionas como, es que está lo han hecho los panameños para que sea de ellos, de los chinos, y dices, pues si no está entre los 10 mayores usuarios. Exacto, efectivamente. Y también recordemos que hay un antecedente muy peligroso, que hace más de 30 años Estados Unidos no nada más bombardeó la ciudad de Panamá, utilizó a sus militares, capturó a su presidente, entonces, el famoso general Noriega, lo llevó a prisión y sigue en prisión todos estos años después, bajo acusaciones de narcotráfico, de haber trabajado con... Yo que Mulino me empezaba a preocupar. Pues es un antecedente muy negativo y eso obviamente preocupa a los panameños, porque tienen fresco en la memoria el recuerdo de la ciudad siendo bombardeada por aviones americanos, claro, es que teniendo ellos la propia base ahí, ¿no? Es tremendo, sí. Es tremendo. Entonces, es un tema que busca Trump, como en otros, sacar provecho, que ha vendido muy bien en Estados Unidos. Los americanos compraron muy bien su State of the Union o su discurso, inclusive varios que no habían votado a favor de él, según las encuestas, les gustó el tono del discurso, esto de que we are back, estamos de vuelta y somos otra vez importantes y poderosos, muy emotivo, y bueno, señalando algunos de estos temas, mostrando la fuerza y el poder que tiene Estados Unidos en el resto del mundo, que parece generar una muy buena conexión, sobre todo con el ciudadano de menos capacidad, de menos conocimiento en los Estados Unidos. Es difícil lo que te voy a pedir, Armando, pero a ver si podemos hacerlo. Se cierra el canal de Panamá solo para Estados Unidos. Pongamos esa hipótesis sobre la mesa. ¿Qué alternativas reales habría en el transporte de mercancías a gran escala que lo compensara? Supongo que serían más caras y que serían más tardías también, si tienes que bordear por el sur o... Bueno, bajar hasta la Patagonia es casi imposible por las condiciones climáticas, el tiempo que lleva, es increíblemente complejo. Hay una alternativa que se empezó a desarrollar en México en la administración pasada que se llama un canal de la Huasteca, que significa llevar los productos de un puerto, ¿no? en Veracruz, cruzarlos por la Huasteca mexicana con una infraestructura que ya se desarrolló, unos trenes no rápidos, pero mucho más rápidos que los tradicionales de carga, con recintos fiscalizados estratégicos en la zona para que no paguen impuestos y que desemboca en Lázaro Cárdenas del lado del Pacífico y que es una alternativa económicamente viable y potencialmente puede competir con el propio canal, porque a veces las filas en el canal, esto no lo sabe la gente, pero pueden durar hasta 15 días esperando que les toque pasar. O sea, vaya lo tela. Que te ahorras en lo otro, si no ha llovido mucho, si está complicado, si hay congestión, puedes estar casi 2 semanas ahí esperando a que te toque la oportunidad de cruzar, ¿no? Entonces, esta alternativa existe, pero no es tan eficiente como es. No, hombre, y luego además tendría, supongo, el presidente que estuviera en México, Sheinbaum, o quien estuviera en su momento, si se apostara por esto, pues la presión de Trump. Totalmente. Quiero decir, porque no creo que le gustara mucho, ¿no? Claro. Claro, es tremendo. Y físicamente, alternativas, como se ha hablado en otras zonas, en Nicaragua, en zonas estrechitas de Centroamérica. Sí, también hay otras alternativas en Centroamérica donde la idea sí es hacer un canal que cruce. El problema es que tiene un costo gigantesco. O sea, si estamos hablando de infraestructura en alguna de estas regiones, costaría entre 150 y 200 mil millones de dólares. ¿Quién pagaría esto? Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva en recuperar esa cantidad de dinero? Las estimaciones que se hicieron con el canal de Panamá, pues fueron casi 60 años después que fue un negocio rentable, tratando de poner los precios a precios con inflación y a las condiciones actuales. Entonces, sería una inversión que sería casi o muy, muy, muy difícil de hacer cuando ya existe una alternativa en otras condiciones. Que está hecha, evidentemente. Claro. Hombre, a mí, haciendo un poco de ficción, se me ocurre que la única que le interesaría y que tendría el dinero es China,
pero claro, tampoco sé hasta qué punto Estados Unidos permitiría, con su tradicional costumbre de injerencias en países de su patio trasero, la doctrina Monroe famosa, Exacto. Pues igual que en un salto te bombardean Panamá, pues en un salto te bombardean Nicaragua si consideran que están haciendo algo que les va a perjudicar. No obstante, claro, la capacidad de limitar la actividad china en la zona tampoco es infinita por parte de Estados Unidos. Y hay países que hoy por hoy siguen teniendo unas relaciones privilegiadas con China y donde China ha invertido dinero, hay mucha geoeconomía, mucha diplomacia económica. Claro, si China perdiera presencia por parte de acciones de Trump, como esta pérdida de control de una empresa hongkonesa de los puertos de Panamá, ¿se pueden ver afectados también estos países que tienen? ¿O tú crees que va a seguir manteniendo la presencia? No, yo creo que va a haber una presión muy fuerte de Estados Unidos por ir expulsando la presencia de empresas chinas y sobre todo el financiamiento de China en infraestructura estratégica que van desde puertos hasta carreteras, hasta conexiones de ferrocarril, que dentro del programa que se conoce como The Belt and Road Initiative, la iniciativa de la ruta y la franja, ¿no? Que viene de la ruta de la seda, sí. Reinterpretada obviamente, buscan con financiamiento en yuanes desarrollar infraestructura, sobre todo para la exportación de productos hacia China. Y esto ha sido muy popular en varios países de América del Sur y en África. Mucho también, sí. Estados Unidos, que era el que tradicionalmente hacía este tipo de proyectos, tiene 30 años que ha dejado de tener una presencia importante. Yo te iba a preguntar eso en concreto. Digo, bien, puede ser criticable o no, puedes decir que luego a lo mejor si no se lo paga se va a quedar la infraestructura, que ya tiene o que te tiene capturado por la deuda, China, lo que tú quieras. Pero yo creo que todo esto es consecuencia de una desatención de Estados Unidos a su patio trasero, porque lleva muchos años permitiendo que entre Rusia, que entre hasta Irán, en algunos países en concreto. Al final tendría que haber una asunción de responsabilidad, ¿no?, por parte de esa primera potencia que no ha hecho sus deberes. Pero no creo que lo vayan a reconocer, y ellos lo ven como una zona de influencia totalmente norteamericana y no quieren que haya ninguna participación. Lo que a mí me sorprende es la respuesta que dio ayer China, cuando le contesta a Estados Unidos que no solamente están preparados para una guerra comercial, sino para cualquier tipo de guerra. Una narrativa totalmente inusual en China, que por lugar es muy mesurada, trata de ser humilde, nunca se califica como un superpoder, ¿o no? Uh-huh. Y que estamos viendo cómo las condiciones y las circunstancias están cambiando la retórica y se ha vuelto ya una confrontación más abierta, más directa. Es verdad. Y ya hablan de la injusticia del modelo global actual y critican el modelo neoliberal y una serie de cuestiones, cosas que hace algunos años eran totalmente impensables, ¿no? Hemos escuchado, de hecho, lo que tú estás aludiendo, entre otros, a Wang Yi, al canciller, uh-huh, al responsable de Exteriores. A mí me ha dado la sensación de que se podría calificar como puño de hierro con guante de terciopelo, uh-huh, porque ha sido conciliador en cierto modo, pero el mensaje de fondo es verdaderamente potente, retador. Hacia Europa, por cierto, ha sido extremadamente conciliador, a pesar de que tiene abierta una guerra arancelaria con los coches, que le hemos puesto unos aranceles tremendos al coche eléctrico chino, y sin embargo, dice, bueno, China y la Unión Europea pueden o incluso deben ir de la mano para ocupar esos nichos que está dejando libres el aislacionismo de Donald Trump. Es curioso, ¿no? Porque por un lado se intenta buscar bloques que le ayuden sin descartar otros conflictos, como tú bien apuntabas, Armando. Sí, yo creo que para China esta es una oportunidad. Si hay un distanciamiento de la Alianza Atlántica, tanto económica, comercial como militar, pues es una oportunidad única para que China, que ha buscado y ha tocado varias veces la puerta, y hay que recordar que España ha sido una puerta de entrada importante, ¿no?, junto con Francia para Europa, ¿no? Aquí estuvo Xi Jinping, lo recibió el presidente Sánchez, le dijo que era un país amigo, lo que no puede decir de todas las potencias europeas, porque obviamente hubo invasiones europeas, ha habido conflictos y demás, y España estaba en una situación, digamos, privilegiada. Vamos a ver, yo creo, mucha diplomacia china en los próximos años, buscando que si hay estos desbalances en la relación bilateral entre Estados Unidos y Europa, ellos llenen esos huecos y pueda haber más intercambio comercial y diplomático. Es muy curioso porque la crítica de China, si la ponemos en palabras llanas, ha venido a decir en el patio, que es el mundo, el abusón no puede seguir abusando. Claro. Y yo
creo que esto tiene una raíz, Armando, muy profunda en la mente de los asiáticos. Los japoneses, que son dóciles con Estados Unidos porque les interesa, yo no creo que hayan olvidado al Comodoro Perry obligándoles a abrir los mercados, pero es que los chinos, yo creo que lo que tienen presente en todo esto son los tratados desiguales de Nankín. Cuando te obligan a firmar lo que te ponían delante, con las condiciones leoninas favorables a las potencias occidentales que te ponían delante, y tú no hacías más que tragar, y ahora dicen... Claro, hay unos antecedentes... Hasta aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado, ¿no? O sea, es lo que te dicen. O sea, dicen, yo tengo potencia, soy una potencia económica, soy una potencia nuclear, soy una potencia demográfica. Sí, claro. Y o me respetas o me voy a hacer respetar. Y un poco va en ese sentido el mensaje, ¿no? Y buscan, pues, encontrar su nueva posición dentro de este... desordenado orden mundial, ¿no? Es curioso porque una de los ejes argumentativos de los BRICS, cuando ha habido reuniones, en la última de Kazán del 24, yo recuerdo, uno de los puntos fundamentales era que los organismos multilaterales respondan más a la realidad demográfica, económica del mundo, porque dicen, ahora mismo están desequilibrados. Es evidente, no hay más que mirar Naciones Unidas, donde está Francia, Reino Unido en el Consejo de Seguridad, donde no está India, donde ese sur global, que muchas veces es más potente, está desaparecido. Alguien quiere que se cambie o se modifique o se inventen nuevas alternativas para recoger la realidad de un mundo que es distinto al que configuró esas instituciones, ¿no? El famoso Bretton Woods, ¿no? Donde se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que pues es un sistema económico en el cual, si tú miras a las grandes potencias económicas y los grandes flujos, pues están muy centrados en el norte. Es más, en el mapa desaparecen casi en porcentaje, ¿no? O en flujos, la gran mayoría de las naciones del sur, con algunas excepciones como Australia o Brasil o algunas como ellas, ¿no? Pero sobre todo, Armando, que eso responde a una realidad que ya no existe en mucha medida. Armando Jiménez San Vicente, Alamo Solutions, Francisco de Vitoria, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo y hasta la próxima. Siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y seguimos con Donald Trump, es inevitable porque uno de los frentes que tiene abiertos es el de la Alianza Atlántica, el de la OTAN. Aprovecha cualquier oportunidad para dejar claro que no piensa seguir siendo el principal sostén de la alianza y reclama que los socios gasten más. Lo hace, como es él, de forma heterodoxa, de forma contundente, amagado con salirse de la OTAN, con incumplir la obligación de defensa mutua del artículo 5 del tratado, al menos con quien no aporte lo suficiente de gasto militar. Y todo esto es inevitable, genera muchas dudas que intentamos solventar ya con Alfredo Rodríguez Gómez, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy cordial, muchas gracias. Alfredo, ¿tú crees que existe una posibilidad real de que termine un Estados Unidos comandado por Trump, retirándose de la OTAN? ¿O es simplemente más probable que, si no se le hace caso, reduzca su compromiso con la alianza? Bueno, lo que está haciendo Donald Trump es una apuesta de máximos como buen negociador empresarial que es, para lo bueno y para lo malo. Quiere decir que eso no quiere decir que yo apruebe sus mecanismos, pero lo que está haciendo es lanzar apuestas a máximos para luego recoger algún rédito, cuanto más mejor, ¿no? Yo no, perdón, te voy agarrando un poquito. Sí. Yo no creo que realmente se vaya a retirar de la OTAN, por mucho que Elon Musk lo esté proclamando a los cuatro vientos y sea un firme partidario de ello, ¿no? Por cierto, a veces pienso que es realmente Elon Musk el que manda en la Casa Blanca, pero en fin, yo creo que está consiguiendo tensar posturas y está consiguiendo que Europa recapacite sobre sus capacidades militares y sobre la inversión militar que tiene que hacer, y de hecho parece que lo está consiguiendo, ¿no? Pero sí que, desde mi punto de vista, como militar, aunque retirado, y como profesor y analista universitario, pero sobre todo como la primera parte, creo que la OTAN ha dejado hace tiempo de ser operativa en muchos sentidos, ¿no? Porque no es capaz de conseguir que
que haya una verdadera autodefensa, y siempre pensamos en que, con perdón de la expresión, el primo de Zumosol nos saque las castañas de fuego a los europeos, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Así que, de alguna forma, la OTAN o se renueva y recobran bríos, o demuestra que la Unión Europea necesita su autodefensa. La Unión Europea o incluso Europa, porque aquí estoy incluyendo al Reino Unido. Efectivamente, has hablado pues de que ya va siendo un poco más autoconsciente, ¿no?, la Unión Europea de sus carencias, ¿no? Se han anunciado, aunque veremos, porque la Unión es un dinosaurio que se mueve lento, inversiones millonarias, 800.000 millones. Esos proyectos necesitan tiempo. Y claro. ¿Tú crees, Alfredo, que Europa puede asumir ese papel, por ejemplo, de manera eficaz, inmediata, el de defenderse a sí misma o incluso a Ucrania por muchos millones que haya sobre la mesa ahora mismo? Yo creo que hace falta mucho tiempo, ¿no? A ver, se necesitan unos años, quizá no tan largo plazo, pero sí, digamos que a medio plazo. Es decir, de hoy para mañana o reposamos en el ámbito de la OTAN, o realmente Europa necesita un tiempo, 2, 3 años mínimo, para crear un sistema de logístico y de material militar, bueno, continuo. Es decir, ¿podríamos hacer frente hoy a Rusia en el borde? Pues sí, pero duraríamos poco tiempo, porque no tenemos un respaldo potente. Nuestro respaldo sigue siendo la OTAN y, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Así que necesitamos 3, 4 años, pero ya era hora. Quiero decir, no hay mal que por bien no venga. El mal está, pero por lo menos para mí, inoperante Ursula von der Leyen está poniendo sobre la mesa ese problema. Claro. Pero en todo caso, a Europa le falta liderazgo. Entonces, va a llegar a estar en ese camino. Y lo segundo, ¿cómo se va a pagar? Claro, esa es una clave fundamental que veremos cómo condiciona el futuro de Europa, porque son muchos miles de millones. De momento ya se ha dicho que dejar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a un lado, ser laxos, incluso utilizar fondos del COVID que todavía quedan sin gastar, pero en cualquier caso también habría una mutualización de la deuda, emisión de deuda conjunta, herramientas que no le gustan a todos los países, pero al final lo dices, Alfredo, es una situación extrema y quizá ya se han dado cuenta de que hay que ponerse manos a la obra, no sé. Sí, por eso digo que bueno, lo que está consiguiendo Donald Trump con esos exabruptos que tiene, de que yo creo que empiezan a demostrar que una persona a partir de cierta edad ya no debería dirigir un país, porque empezamos a tener manías, y Donald Trump lo está demostrando. Ya lo demostró en parte en su día, como 45 presidente, hoy como 47, mucho más todavía, ¿no? Pero ha conseguido que Europa despierte. Ahora, vamos a preguntarle a Hungría, porque Europa, ese tipo de decisiones se toman en el Consejo Europeo, en el que hay países, unos que no están dispuestos o que no pueden llegar, o no podemos llegar, y otros que no están dispuestos a ese tipo de misiones que van en contra decididamente de Rusia. Y ahí están, de momento, los países del Este, la ampliación del Este famosa de la Unión Europea, que para mí, con todo respeto, fue un error, y sobre todo de países como los del Grupo de Visegrado, y Hungría en especial, que no quieren realmente hacer ese frente, y por lo tanto, y están en la Unión Europea. Entonces, vamos a ver cómo va a ser muy complicado. Yo creo que es una tarea complicadísima. Fíjate, yo siempre he expuesto, sobre todo en mis análisis y en mis clases con alumnos, incluso militares, que Europa necesita un ejército único, con capacidades únicas. Es decir, Europa necesita decidir de una forma y de una vez si seguimos la vía de 2005, de una constitución europea, o acabamos directamente con el proceso de integración, reconocemos que nos hemos equivocado y damos un paso atrás. Esas son para mí las dos grandes vías que hay que decidir en un futuro más o menos inmediato. Fíjate, Alfredo, si se hiciera esa apuesta por un ejército europeo unificado, ¿quién tendría que liderar? Francia, dentro de la Unión, es la única que tiene arsenal nuclear. Si tomamos en cuenta Reino Unido, como hemos comentado antes, pues ya habría dos. Alemania ha anunciado inversiones muy grandes, pero en cuestión de ejército, un país que es el derrotado de la Segunda Guerra Mundial, que tiene 30 y tantos mil soldados americanos, 38 bases, creo recordar, en su territorio. Bueno, creo que las 38 bases son en todo el conjunto europeo, pero que tiene armas nucleares de Estados Unidos. Quizá
no tiene tanto que decir, pero ¿quién lidera? Porque solo tiene que liderar alguien. Sí, la Unión, me explico. Yo soy partidario de que la Unión Europea avance en su proceso final de integración y, por lo tanto, llegue a ser un Estado. ¿Y quién tiene que liderar el ejército de un Estado? Pues quien sea jefe del Estado. Claro. Sea quien sea, ¿no? Es decir, que yo lo que pienso es que tiene que haber una academia militar de oficiales del Ejército de Tierra, una escuela naval militar y una escuela de oficiales del Ejército del Aire, y los mismos suboficiales y los mismos reclutamiento y demás. Es decir, un ejército con todo lo que ello conlleva, únicas capacidades humanas, únicas capacidades militares, en todos los sentidos, recursos humanos, recursos materiales, recursos logísticos, y es decir, un ejército europeo, de verdad. ¿Liderado por quién? Por la Unión Europea. Ya sé, eso es un canto al... Sí, ahora mismo es una quimera. Totalmente. Pero sí te entiendo, porque el problema principal que tiene la Unión Europea es que son 27 grillos en la jaula, cada uno pillando por sus intereses. Claro, el problema que tiene la Unión Europea es que nos sentamos 27 a la mesa y entonces que no somos una unión realmente. Esto da pena, ¿no? Ojalá hubiera un líder europeo que revestido de presidente del Consejo, aunque es más o menos testimonial, o como presidente de la Comisión Europea, fuera realmente un líder capaz de sentarse a una mesa de negociaciones, cualquiera que fuera, y representar de verdad a la Unión Europea de los 27. Ni von der Leyen ni Costa tienen ese perfil, ni esas capacidades, ni esas atribuciones. Von der Leyen suspendió el primer examen y le hemos dado una recuperación, una posibilidad de recuperación, pero yo creo que la va a volver a suspender. Es decir, que estamos perdiendo 5 más los siguientes 5 años de un proceso europeo de verdad, que es a donde tenemos que llegar. La Unión hace la fuerza. Claro. Y los estados nacen, se desarrollan y acaban muriendo, y mueren. En este caso yo apoyaría a una muerte de los estados por integración en un estado superior. La verdad es que parece que es el único camino para que seamos un bloque verdaderamente competente de 400 millones de personas, de 17 billones de PIB, pero que fuera real eso, porque al final representa muchos. Voy a terminar, nos quedan 2 minutos, Alfredo, y casi te pido, no sé, qué papel le queda a esos que han apostado, como los bálticos, como Finlandia, por incorporarse recientemente, entre comillas, unos más recientes, otros menos, a la OTAN como protección frente al oso ruso, y ahora se encuentran con que la OTAN está como está, y que te dice Trump que no va a funcionar el artículo 5, y te dice Trump que ¿qué les dirías o qué pueden hacer? Bueno, lo que están empezando a hacer hace ya un tiempo, rearmarse ellos y procurar su autodefensa y luchar en Europa porque se les escuche su voz y porque digan, oiga, que esto es realmente un peligro, ¿no? Y que Vladimir Putin, si finalmente se le da paz por territorios, lo siguiente que ocurrirá es que seremos nosotros los que iremos detrás, porque nadie puede dudar de que Vladimir Putin quiere lo que quiere y lo quiere en pequeños plazos, como hizo en el 14, que nos tentó a ver qué hacíamos, y como vio lo que hacíamos, a partir de ese momento ocurrió en 2022, bueno, pues dentro de poco podría ocurrir con Estonia, Letonia, Lituania, con Finlandia, en fin, una de dos, o luchar porque los Estados miembros de la OTAN europeos aporten si en el fondo es que sería lo mismo. Sí, que sigan la política de Polonia, que le ha visto las orejas al lobo y es la que más gasta, más que Estados Unidos, en relación con su PIB, un 4 y pico largo. Que está casi alcanzando el 5%, y hacerlo demás, pero ¿eso lo va a querer Pedro Sánchez, por ejemplo? No, hay mucha discusión y mucha discrepancia. De ahí la necesidad, Alfredo, de lo que tú hablabas, de la cesión de soberanías de cada uno de los miembros a un Estado global. Yo en eso, la verdad, te apoyo y opino igual que tú, pero lo veo muy lejos. No hay tiempo para más. Alfredo Rodríguez Gómez. Un abrazo. Muchas gracias, Universidad Internacional de La Rioja. Te agradezco mucho este tiempo. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Sean felices y sigan escuchando Intereconomía y Pulso Geopolítico. Nos vamos. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá.
sentir el arte y sentirte parte, escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía.